entre Vladimir Cerrón, una ruptura anunciada de alguna manera, ¿no? Entre Vladimir Cerrón y el presidente Pedro Castillo. Se hizo oficial, se legalizó, pero ya había ahí unas riñas. Estamos con Juan de la Puente, politólogo. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo interpretamos esto? Incluso se llegó a especular, lo leía, que esto podría ser una estrategia de Vladimir Cerrón, pero parece en realidad bastante cierto, ¿no? Que ya venía o había un desgaste en esta relación. Bueno, las interioridades aún no se saben, pero no estamos en realidad frente a un punto de partida, ¿no? Ni siquiera un punto de llegada. Me parece que es un hito de un proceso un poco más complejo. No es la primera ruptura. Las cosas que se dijeron entre la dirección de Perú Libre y el grupo del presidente después de la designación de la señora Mirta Vázquez como premier fueron más duras. Ahora lo interesante está en que esta postura es un poco más argumentada, porque se le acusa al presidente de dividir la bancada, el partido, de incentivar la creación de otras bancadas. Y no por gusto este pronunciamiento está suscrito por miembros de la Comisión Política, los miembros de la bancada y del Comité Ejecutivo Nacional. Estamos hablando entonces de un pronunciamiento un poco más racionalmente elaborado, ¿no? Pero creo que, no es ni el punto de partida porque ya hubo roces y enfrentamientos. Tampoco es el punto de llegada porque no sabemos cómo terminará la relación entre Perú Libre y el presidente. Lo interesante está en que se trata de un pronunciamiento donde al parecer no hay reversión, porque si tú le pides al presidente que renuncie para no expulsarlo, probablemente es porque tienes un conjunto de arreglos institucionales, como por ejemplo, ¿no?, procesarlo internamente, sacarlo del partido. Claro, no he visto otro caso en la historia del Perú en que el partido de gobierno expulsa, ¿no?, a su presidente, lo cual ya demostraría el nivel de extrema fragilidad. Por eso yo digo que este es quizás por ahora el principal juicio político del presidente, no juicio político constitucional, sino partidario. Ahora, pero ¿quién necesita más de sí en este momento? ¿Vladimir Cerrón necesita más de Pedro Castillo como presidente o Pedro Castillo necesita más de esos 16 votos de Vladimir Cerrón? Es las necesidades que tienen entre el hambre y la necesidad. Es decir, los compromisos que tiene el partido con el gobierno, las cuotas de poder, no se van a diluir así nomás. El hecho que no tenga ministerios no significa que no mantenga cuotas de poder. Segundo, creo que además el presidente necesita los votos, pero también es cierto que el partido Perú Libre tiene responsabilidades con la gobernabilidad y está francamente empeñado en mantener este Congreso. Está totalmente contraria a la idea de adelantar elecciones, no solo para la presidencia, sino para el Congreso de la República. Y entonces, digamos que Perú Libre está mucho más atado, ¿no?, a su propia realidad que el presidente de la República. El presidente de la República solo quiere sobrevivir, mientras que las obligaciones políticas de Perú Libre está ganar la elección, o las elecciones, tener un buen desempeño en las municipales y regionales. Segundo, mantener expectativa en el Parlamento, construir su proyecto político, que me parece que se encuentra en ello. Cuarto es no defraudar a los electores que votaron por el partido. Es decir, hay más cosas que defender, ¿no?, que las que tiene el presidente de Castillo. Bueno, y no sé si es lo correcto, pero me imagino que soltando de alguna manera la mochila del presidente y sus tremendas investigaciones, Perú Libre está más libre, vaya la redundancia, para hacer una campaña con miras a las municipales y regionales, ¿no? Es más fácil pegarle al gobierno de turno y decir que no funciona nada, que ser aliado y decir, oye, pero tu gobierno no está haciendo nada. He leído, he escuchado eso, pero eso también es relativo, porque a mí me parece que parte de las expectativas de Perú Libre en el proceso electoral municipal y regional está bien relacionado con las posibilidades de campaña, de activismo que puedan hacer gobernadores, tenientes gobernadores, lo que antes eran los subprefectos y miembros, ¿no?, empleados públicos de los últimos meses. Entonces, diríamos, en una lógica de esta naturaleza,
soltar al presidente a 3 meses de las elecciones, me parece que es más riesgoso para el partido, si es que el propósito es tener un mejor desempeño. También es cierto que el Partido Perú Libre era una organización hasta hace 1 año y medio pequeña, regional y con poca implantación. De modo que si es que en las elecciones regionales y municipales el partido sale con 20 provincias, 30 provincias y 100 distritos, me parece que ya deben darse por servidos. Entonces yo no creo que haya un cálculo electoral por ahí. Mi impresión está en que se trata de un proceso que se ha iniciado para tener más soltura en el Parlamento, fuera del Parlamento, gestionar mejor su proyecto político. El comunicado hay que leerlo bien entre líneas. Por ejemplo, dice que el presidente Castillo, que se inscribió al partido en tal fecha del año 2020. O sea, lo que está diciendo es que es un militante nuevo y que no recoge necesariamente el acervo que dice recoger Perú Libre. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿te parece gratuito el hecho de que el propio gobierno ponga el indulto a Fujimori, que siempre se pone sobre la mesa en una coyuntura como la que nos encontramos? O sea, una investigación al presidente, aporta a elegir una nueva mesa directiva. Si en algo se ha especializado o ha adquirido experiencia este gobierno es en ganar tiempo. Entonces, de hace unos 4 o 5 meses lo que hace es ganar tiempo. Sacó de la manga el tema del proyecto para la convocatoria de una asamblea constituyente, sabiendo que esto iba a encallar en el Parlamento. Se ha planteado el tema de los consejos de ministros descentralizados, sabiendo de que, siendo espectaculares, tienen poca utilidad para efectos de la gobernanza y el desarrollo de las políticas públicas. Y ahora sale este anuncio, hay un proyecto de ley para incrementarle penas a los funcionarios que delinquen. Entonces, esto es parte de un esfuerzo de defenderse ganando tiempo. Es una especialidad, me parece, que está siendo desarrollado y que quizás va a ser emulado en el futuro por otros funcionarios. Tiene problemas, obviamente, un anuncio de esta naturaleza, porque en general me parece que en el Perú el indulto no es a oferta, el indulto es a pedido, y no hay un pedido ahora. Segundo, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación del sistema interamericano de derechos humanos respecto a que en crímenes de lesa humanidad no se se cuestionan los indultos. Sí hay una discusión sobre el asunto del indulto humanitario, que tiene un proceso más complejo. Sí, claro. Pero, digamos, ya instalado la discusión en estas horas. Como fue instalada la discusión de la Asamblea Constituyente y muchos dijimos, frente al susto de algunos, que ya se viene la constituyente, y dijimos, no, esto se cae en 2 o 3 semanas. Pero, digamos, poner esto sobre la mesa no creo que le dé o cambien las posturas en el Congreso de Fuerza Popular para una eventual vacancia, ¿no? Bueno, ahí está la responsabilidad de los partidos, de los medios, ¿no?, de quienes influyen en la política, que si se comen, ¿no?, o atajan todos los balones que tira el gobierno, terminamos organizando una discusión distinta a lo que el Perú tiene hoy día como agenda, que creo es resolver los conflictos sociales, evitar, por ejemplo, el paro de los transportistas, porque eso va a repercutir en el aumento del precio de los alimentos y la inflación, va a impedir que haya un mejor retorno a clases en los colegios y los otros asuntos vinculados a la transparencia pública que el Perú tiene. Entonces, mucho depende de cómo reaccionamos frente a un anuncio de esta naturaleza. Y dado que lo mencionas, ¿no? Sale hoy la encuesta de que Ipsos elaboró para la Ampadia, donde se le pregunta a la gente, pues, a ver, cómo siente la situación económica del país, que es un punto clave. Y 8 de cada 10 peruanos dice, oye, está peor con este gobierno. O respuestas como el 75% dice que el presidente nombra ministros o incapaces o deshonestos. Entonces, ¿llegamos ya a un punto de hartazgo o pese a que la gente está en contra del gobierno, pues no llega a pasar nada? Yo creo que es una opinión crítica que demuestra esta encuesta, como demostraron otras. Pero es cierto que la gente tiene ahí un poco más de tolerancia a la crisis. Hay una encuesta del mes de abril de IEP que me pareció muy interesante. El dato es el siguiente. El 57% de peruanos dicen que le afecta más la cuestión económica y el 20% dice que le afecta más la cuestión política. Es decir, la gente es más distante a la política, siente que estas discusiones de la política le afectan mucho menos. Estamos hablando, por lo tanto, que
3 veces más le afecta a los peruanos la cuestión económica que la cuestión política. Digo esto porque hay diagnósticos que dicen que la gente está lejos de la política. Probablemente tenga otro punto de entrada. Entra a la política como una cosa grande por el lado de la economía, porque además venimos de una crisis, la pobreza se ha incrementado, hay un problema de ingresos, hay alza de alimentos, hay un problema de salario. Entonces, cuidado con esta visión en el sentido que, como la gente está harta de los políticos y de la política, entonces los políticos pueden hacer cualquier cosa. Creo que no. Yo creo que la gente tiene una racionalidad política donde lo económico ahora es mucho más relevante. Y quizás por esa razón es que solo cuando se vinculan, se articulan los conflictos que tienen carácter económico, producen estas crisis como se produjo a finales de mayo, inicios de abril, con manifestaciones en el resto del país. Y en ese aspecto, ¿no? A ver, claro, la gente siente cuando no hay trabajo, la gente siente cuando el precio del pollo sube, pues los revientas a todos. Cuando el presidente va en estos consejos o llamados consejos descentralizados y hace decenas de ofrecimientos, ¿está jugando con fuego? Lo digo porque, claro, está jugando con la expectativa de la gente. Yo creo que es obvio, estoy de acuerdo con eso, me parece que está ganando tiempo y ahí está jugando, está levantando expectativas. Pero mucho depende desde dónde miramos la política. Y claro, si miramos la política desde las instituciones, de esta pelea interminable entre poderes del Estado, donde a veces uno no sabe si se están peleando o abrazando, ¿no? O si miramos la política desde la vida cotidiana de la gente, que es empleo, trabajo, educación. Y yo creo que esa es una discusión muy interesante en esta etapa, porque eso tiene que ver con la salida. Porque Exacto. si uno mira los números hoy día en el Perú, daría la impresión que los números no te cuadran para producir una salida, tanto para un adelanto electoral de los dos poderes como para destituir al presidente. Entonces, claro, teóricamente la salida es que no hay salida, pero la gente sigue trabajando. La gente dice, no hay salida en lo político, pero hay opciones desde la familia, de la comunidad, trabajo, demando, cuestiono, me movilizo. Y entonces, insisto, mucho depende desde dónde vemos la política. Si lo vemos desde arriba o lo vemos desde la política, de la vida cotidiana de la gente. Por eso te preguntaba, ¿no? Viéndolo desde abajo, ¿no se está generando una olla a presión donde uno dice, oye, bueno, ya, listo, que ellos se maten, pero me sube el precio del pollo 2 soles más, ¿lo voy a aguantar? Sí, yo creo que finales de mayo, inicios de abril, nos han dado una lección, y es que cuando los conflictos económicos y sociales se agregan, se juntan, y los actores se juntan, y el Estado, el gobierno, las autoridades no saben cómo encararlo, se produce una crisis de magnitud. El día 5 de abril tuvimos unos 30.000 claro, limeños en las calles y mucha gente movilizándose en el país. Si si hubiese habido el doble de personas el 5 de abril en las calles, muy probablemente el destino de esa crisis hubiese sido otra. De manera que allí es donde me refiero que si la salida es que no hay salida, la gente tiene opciones para reclamar desde la calle también. Entonces los conflictos sociales también son una forma de hartazgo frente a los políticos que no resuelven estas expectativas. Y conociendo, Juan, a nuestra sociedad, ¿cuán cerca estamos nosotros de que suceda algo como lo que pasa en Ecuador, ¿no? Con estas manifestaciones indígenas, como lo que pasó en Chile en su momento, cuando el presidente Boric no era presidente, las movidas estudiantiles? ¿Se puede dar algo así en el Perú? Muy interesante lo que dices, es cierto. Mencionas además dos casos, Chile y Ecuador. Cuando se produjo en octubre del año 2019 un conjunto de protestas en Ecuador, Bolivia y Chile, por distintas razones, en Bolivia, que es la reelección de Morales, pero por razones económicas en Ecuador y en Chile, los peruanos estábamos yendo a resolver en una lógica suiza nuestro conflicto constitucional ante el TC, y daba la impresión que éramos otro país. No obstante, nuestra discusión en ese momento era estrictamente política. Hoy nuestra discusión es política, es económica, es constitucional. Y ya que hablas de Ecuador, la manera como se produjo en Ecuador el año 2005 la revolución llamada la revolución de los forajidos fue muy importante, porque precisamente se trató de un conflicto larvado arriba y abajo, y la gente salió a las calles y esto terminó en un desenlace constitucional. Entonces, no hay aquí un manual para ver, la situación se va a resolver con una lógica de ecuación en una pizarra. Yo creo que la debilidad de los actores en el Perú es tan evidente, ¿no? Y es tan cierto que no pueden llevar a cabo conspiraciones como las que se dicen todos los días que hay,
Y yo creo que entonces, digamos, la gobernabilidad del Perú es un manual, no, perdón, es un cuaderno en blanco que se escribe todos los días. Y tampoco es que haya, pues, no sé, no los veo al menos yo, líderes políticos activos que estén representando la lucha o el enojo de la población, ¿no? Verónica Mendoza, pues, quedó anulada. Rafael López Aliaga, otro candidato, es candidato a Lima, pero no es que tenga una posición activa tampoco. Es decir, ¿los liderazgos se han diluido? Sí, pocas veces en el Perú hemos tenido nosotros crisis sin líderes. En la guerra con Chile aparecieron 3 o 4 líderes que luego entraron en una pequeña guerra civil entre Cáceres e Iglesias. En la guerra civil del 1895 fue entre Piérola y Cáceres. Nosotros hemos tenido crisis con líderes. Podría ser que esta es la primera vez que el Perú tiene una crisis profunda sin líderes caracterizados. Y quizás por esa razón la crisis en la que nos movemos va a ser una crisis larga. Cuando el año 2016 empezó esto en un evento con empresarios, dije que quizás íbamos a ser una crisis de entre 8, 10, 12 años. Fui criticado muchamente. Bueno, pero ya vamos en el año sexto de la crisis. Uy, ya, ¿no? felizmente, No, faltan dos. Digo esto porque hay una especie de angustia en la élite peruana respecto a que esto se resuelva mañana. Y yo creo que estamos entrando a un túnel, la crisis será un poco más larga de lo que pensamos, y quizás también porque este sistema es mucho más fuerte del que nosotros pensamos y creemos que es. Un sistema que está basado en instituciones débiles, pero un mercado informal, sin líderes, con medios que a veces le usurpan a los partidos su capacidad de interlocución. Es una crisis muy extraña. Deberían venirse aquí a vivir los estudiantes de ciencia política, economía, periodismo, sociología, porque lo que va a pasar en el Perú en los próximos 3 años me parece es una cosa muy inédita. Pero ahora que mencionas eso, más bien todo lo contrario, te quería pedir una opinión. Estados Unidos le ha pedido a sus ciudadanos reconsiderar los viajes al Perú. ¿Por qué? Por la criminalidad y el terrorismo. ¿Tan mal nos están viendo? Sí, yo creo que es un error, ¿no? Porque además Estados Unidos ha tenido una visión de la gobernabilidad del Perú muy madura. La foto que se tomó hace algunas semanas, la embajadora con el presidente del jurado y el jefe de la OMPE, era un respaldo a la gobernabilidad. El problema también que la administración norteamericana es un poco más amplia y algunas cosas no son filtradas. Algo de eso también se dijo de algún país de Europa. Lo que es cierto es que evidentemente hay un incremento del crimen, que lo notamos nosotros. Algunos especialistas de afuera tienen indicadores que dicen que no, ¿no? Claro, si nos comparan con El Salvador, con Honduras o Guatemala y dicen, no, la tasa de homicidios del Perú es la más baja, entonces ustedes están no en una situación crítica, pero la gente vive aquí en una situación crítica. Y si algo ha progresado en el país en los últimos meses es precisamente la inestabilidad en materia de seguridad, porque daría la impresión que el gobierno, bueno, ese ministerio es una silla voladora, ¿no? Entonces, claro, con 7 ministros que han pasado por ahí en los últimos años, es difícil encarar esta crisis. Y mañana parece que se viene un nuevo cambio. Muchísimas gracias, Juan, por esta entrevista. Juan de la Puente, politólogo y director del portal Pata Amarilla. Tenemos que hacer una brevísima pausa, no se me vayan, porque venimos con José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, porque no se olviden, falta poco, hay elecciones municipales y regionales